We don't mean to be having young people take 2 hours of their time or 3 hours of their time a week or however the curriculum works to just sit and enjoy a movie. No, this is a learning experience. That also doesn't mean that you take a notebook and you write down everything in the notes as you're watching the film because you can't see the film. So what you're doing is training the eye and the heart of the student to look at a film in a different way by asking questions and pointing to different ideas, different concepts, suggestions. You're training them to think about a story that's told to you in visual terms in a different way and to take it seriously. I don't say it's a great film. You can learn more from even a bad film. Film is very powerful. Images are very powerful, I should say, and we have to begin to teach younger people how to use them. Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Y bueno, tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitadazo y voy a dejar que mi buen compañero aquí, Francisco de León, nos diga a quién tenemos este bello día. Pues qué tal, Sergio, qué tal a todos los que nos escuchan en este episodio de Fonoquinesis, que tengan buenos tiempos donde quiera que se encuentren, y nos acompaña Gerardo Herrera, ¿no? Ahí desde la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí estamos en 4 locaciones distintas en los 2 países, ¿no? Pero Sí. 4 locaciones distintas. Y pues bueno, Gerardo tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? Que de hecho ahí el buen Sergio tiene detrás el nombre, Zoom F7, pero Representando. exactamente, pero que hacen un podcast bastante interesante que se llama Cine para Todos. Entonces, pues, más que yo echarles choro al respecto, dejamos que el buen Gerardo nos presente su proyecto. Bienvenido, Gerardo, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí en la mañana me anduve echando varios de los podcasts y me parece muy interesante cómo estructuran la información, y como siempre lo digo, es un gusto y un honor compartir y platicar de cine pues con quien nos invite y en donde se pueda estar. Siempre es un gustazo. Pues Zoom F7 en esencia es yo lo considero, le decimos acá, un espacio digital dedicado al cine y a la fotografía. Hay un sitio web, ya saben, todas las redes sociales, ya estamos hasta en TikTok, porque ahora ya hay que estar también en TikTok, entonces estamos en todos lados, pues tratando de platicar de distintas cinematografías, que no sea solo a la que estamos acostumbrados, que es la hollywoodense. Muy bien, entonces estás en el lugar adecuado. Aquí, si has escuchado nuestros episodios, has visto que le hemos tirado a esa cinematografía. Básicamente todos los episodios terminamos tirándole a eso. Así que estás en el espacio adecuado para tener esta conversación. Muchas gracias, y muchas gracias, Sergio y Francisco, por la invitación otra vez. No, Gracias a ti por estar aquí. Mira, vamos a empezar. Yo quiero empezar preguntándote, acerca de Zoom F7 en específico, ya que nos adentramos tanto en la investigación de los antecedentes. Yo me metí al YouTube, no me metí a varias de las plataformas donde ustedes están, y me pareció interesante que tu primer video fue, empezaste con una serie que se llama De Perfil, ¿no? Hashtag De Perfil. Empezaste con unas entrevistas bastante interesantes. ¿Por qué no nos puedes contar un poquito acerca de esto? Sí, originalmente estaba enfocado a la fotografía, o sea, el espacio o el sitio web era muy enfocado a la foto, entonces por ahí había esta intención de que maestros como Metinides, por ejemplo, que acaba de fallecer recientemente, pues nos contaran pues cuáles eran sus inquietudes, cómo se acercaba, digamos, a la fotografía de la nota roja, y entonces lo que hicimos fue una serie enfocada pues a fotógrafos principalmente, pero también yo tenía como la inquietud de pronto entrevistar cineastas, y por ahí el primer video que sacamos fue una entrevista a Alonso Ruiz Palacios, que nos platicó sobre Güeros. Fue muy interesante. De hecho, ya sabes que, no sé qué opinan ustedes, pero pues está este formato de los junkets de prensa en donde llegas, son 4 minutos o 5 minutos, 3 preguntas y vámonos. Y entonces nosotros fuimos los primeros ese día, y afortunadamente con Alonso pues pudimos platicar de varias cosas, y como que sintió que no íbamos, ya sabes, buscando el
el La baitzazo y nota. así, exacto. Y le dijo a la persona ahí que estaba coordinando, no, ¿sabes qué? Déjalos. Y estuvimos platicando con él como media hora. Wow. Llegaron 15 minutos nada más al video. Y yo creo que fue un buen comienzo del canal. Obviamente, pues estábamos recién egresados de la escuela, entonces estábamos viendo ahí más o menos qué onda y tal. Pero sí, empezamos haciendo estas entrevistas a fotógrafos porque originalmente, pues el espacio era de fotografía. Ahí se empezó a meter de pronto crítica y reportaje, artículo en el sitio web y poco a poco nos fuimos adentrando un poquito más en el cine. Pero sí, justo la primera sección fue eso y luego quisimos hacer algo ahí medio Watch Mojo ahí del top 5 de no sé qué y el top 10 de no sé cuál, que funciona. O sea, ya después uno dice, es que no quiero hacer eso porque ya hay muchos canales que lo hacen, Claro. pero funciona. A la gente le encantan los tops, a la gente le encantan los datos curiosos, a la gente le encantan todo ese tipo de cosas y creces mucho. Y además, otra cosa que ahora ya que mira, siempre lo vimos con distintos ojos también, no sé qué opinen ustedes, pero todo este tema de las teorías, híjole, cómo pega. Yo me acuerdo Ay, cuando sí, sí. teníamos 300 suscriptores y sacamos un video de teorías de Game of Thrones. Para Y arriba. sí, y 25,000 views en día y medio, ¿no? Y fue como No pero manches. sí, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido porque además era información que no estaba sustentada en absolutamente nada. O sea, no había nada, pues. Bienvenido, bienvenido al internet. Exacto. Y era muy interesante cómo eso era lo que a la gente le prendía. Entonces, pues nos echamos 2 videos seguidos de Game of Thrones que ya no están, esos videos ya los borré, ya no existen, Ya. porque obviamente nada de eso se confirmó, obviamente nada de eso ocurrió, obviamente, pero en su momento fueron 2 videos que en conjunto sumaron más de 100,000 vistas para un canal de 400 suscriptores y de ahí nos fuimos como a 1,200, 1,300, o Wow. sea, sí, pero ya después dijimos, no, o sea, definitivamente no es el camino que queremos tomar. Sí, claro. Fíjate que antes incluso de seguir con esto, porque sí me interesa mucho este tema, me gustaría preguntarte a ti directamente, Gerardo, ¿no? ¿Cómo fue que te iniciaste en el gusto por el cine, que te llevó a dedicarte a ello y posteriormente a participar de un proyecto como este, ¿no? Sí, la neta, digo, cada quien llega de formas distintas en México. Pues si uno ve el anuario o ve los últimos 10 anuarios, la verdad es que aunque somos un país con mucha asistencia a salas, no somos forzosamente un país cinéfilo, ¿no? Creo que el año que más porcentaje de gente ha ido al cine en los últimos 10 años ha sido creo que del 2% del total de la población. O sea, no somos un país que consuma tanto cine como se cree que se consume. Entonces, en mi caso, pues era lo mismo. A mí la verdad no me llamaba la atención. A mí siempre me han gustado más los videojuegos, me ha gustado más el fútbol, pero tenía un par de amigos que cuando estábamos en la preparatoria estaban, tú y dale, que querían estudiar cine, y yo no sabía ni siquiera que eso se podía estudiar. Y al final me terminaron convenciendo y fui el único que se quedó en una escuela de cine. Entonces, al final, sí, al final terminé yo entrando y estudié en una escuela que se llama Centro de Estudios Cinematográficos Indy, allá Ya. por Xochimilco. Es una escuela que está muy enfocada a la práctica, está muy enfocada a la parte técnica, casi no se ve teoría. Y entonces yo tenía además el tema de mis papás, que si bien me apoyaron mucho, pues supongo que a todos los que en aquel momento, no sé ahora cómo sea, porque ahora ya está un poquito más profesionalizado, ya no se le ve tan mal, pero era el clásico, estudia algo que, o sea, de verdad, no, Ya, claro, no claro. nada más eso, porque eso no sabemos ni qué es, ni, entonces estudié comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Entonces yo estudiaba entre semana en la UNAM y en los fines de semana estudiaba allá en Indy. Pero me inicié porque mis amigos estaban duro y dale duro. Es que el cine y el Oscar y lo clásico, Guillermo el Toro, Iñárritu, Ya, Cuarón, y por eso entré. Poco a poco, obviamente, pues entra ese amor y ese cariño por el séptimo arte claro. y ya de ahí, pues, una obsesión. Y ahora, pues, prácticamente todos los días veo algo, escribo algo, leo algo sobre el tema, entonces, pues ya, ¿no? Pero así fue como entré. Y a Zoom entré porque cuando yo estaba estudiando en Acatlán, yo termino antes Indy, porque eran 2 años en Indy y en Acatlán eran 4, entonces yo termino antes en Indy y un profesor me dijo y que pasaba mucho, que los profesores no sabían dar cine, los profesores que estaban ahí en Acatlán que no sabían dar cine, entonces me dijo, oye, ¿sabes qué?
pues necesito que los prepares. Y entonces fue muy curioso porque yo en las mañanas tenía clases con algunos de ellos y en las tardes eran mis alumnos de guión y Wow. de dirección. Ajá, entonces era raro porque siempre pasa que yo tenía 21 años y obviamente tenía algunos profesores que ya pasaban los 60. Entonces me decía, era como, me daba mucha risa porque el primer día, aparte siempre he sido bien nerdote yo, entonces el primer día de clases que los tuve ellos como alumnos, iban sin cuaderno y ya sabes, el clásico, así con los brazos cruzados, ¿no? Y, a ver, ¿y en qué año empezó el cine, ¿no? Y era como de, o sea, no necesitas ponerme a prueba porque ni siquiera es la intención. O sea, yo te voy a enseñar lo que a mí me enseñaron en la escuela y tan. Ya, claro, pero llegaron diciendo, a este chamaco que me va a venir a Sí, este enseñar güey a que me mí, va a ¿no? venir a enseñar. Y fue muy chistoso Ya, porque al principio llegaban sin libreta ni nada y la segunda clase ya estaban con su libreta, anotando, ya estaban poniendo atención, haciendo ya. preguntas, porque si algo pasa es que sí, obviamente, aunque donde yo estudié la educación era muy orientado a lo técnico, muy orientado al, mira, utiliza la cámara, cambia el magazine, así se hace, así se gaferea, etcétera, 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 pues al menos sí había un componente teórico que nunca se veía en Acatlán por distintas razones, porque además no era una carrera enfocada, aunque uno podía creerlo, no era una carrera enfocada al cine. Entonces, pues yo Claro. prácticamente desde ahí empecé a dar clases y una de mis compañeras de Acatlán, que yo no le hablaban en aquel entonces, pues sabía. O sea, yo era como el güey que, ese güey sabe de cine. O sea, pregúntale a ese güey, ¿no? Y obviamente, pues no sabía tanto como se pensaba, pero eso era lo que se creía. Y entonces cuando salimos, ella funda el proyecto y me dice, oye, tú, ¿te interesaría coordinar la parte de cine? Pues sí, y así fue como Órale. llegué a Zoom. Ah, qué chido, qué chido. Oye, me parece interesante que hables de. Bueno, me resuena mucho tu historia de que te gustaban los videojuegos y yo creo que de ahí también viene el amor por el cine. Te lo voy a explicar más que nada de mi parte. A mí también me gustan mucho los videojuegos y yo creo que es como ese rollo de que nos gustan las historias, ¿no? Y los videojuegos, o sea, las historias que cuentan ciertos videojuegos son muy, muy, muy cinematográficas. Y bueno, ahora ya los videojuegos tienen más contenido que muchísimas películas, ¿no? Y se pueden crear universos enormes, ¿no? Pero incluso yo creo pensando que yo creo que tú y yo somos de la misma generación y fuimos creciendo como con ese desarrollo de historias en los videojuegos, yo creo que la traducción entre videojuego y cine no fue tan difícil, ¿no? Completamente. Y además, creo que, no sé, supongo que nos pasaba, pero ese salto que de pronto dabas de una generación de consolas a otras, o sea, es algo Ya. que, por ejemplo, platicaba yo ahora yo tengo primos mucho más chicos que ya ven muy natural que exista de forma simultánea un juego en 2D En con 4K, pixel ¿no? art y Así. otro en 4K hiperrealista y otro. Ya. Y yo creo que cuando nosotros era una fascinación distinta a la que se vive ahora por el cine, que definitivamente ha cambiado. El propio Del Toro acaba de decir que ya el lugar cultural que ocupa el cine ya no es el que tenía el siglo pasado, lo acaba de decir en Así es. Cannes. Y ese lugar cultural y ese lugar artístico, si se quiere ver así, lo está tomando el videojuego. Pero es que a Ujú. nosotros nos tocó pasar de píxeles a 3D y era como, Sí. no puede ser, es que eso es imposible, ¿y por qué? Y del cassette al disco, y ahora ya ni ya salen las consolas sin disco. Entonces, quien no vivió esa evolución, pues a lo mejor no Claro. siente esa fascinación que sentimos nosotros, pero para mí sí era fascinante ver todo eso. Yo me acuerdo, y juntándolo con el tema de la narrativa, yo me acuerdo cuando jugué Metal Gear Solid 3, que había Ya. muchas formas distintas de eliminar a un personaje que era, ahorita no me acuerdo el nombre, pero el del francotirador, que tú podías explorar y se moría de viejo, y eran cosas como de no puede ser, o sea, ¿cómo se hacen estas cosas? Y ahora que he estado un poco más estudiando como todo este tema de los videojuegos y el cine, pues sí, en definitiva, los videojuegos ofrecen otras cosas, por ejemplo, pues una duración ilimitada. Nosotros estamos acostumbrados a ir al cine a 2 horas, 1 hora y media, 2 horas 20, pero el videojuego, pues, tú pues pones el Minecraft y vives en el Minecraft. O Y sea, buena suerte. Ya, exacto, ya. exacto. Entonces, me interesa mucho esa ruptura narrativa que hay entre estos dos medios. Pero sí, 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 justo fue muy fácil hacer esa transición, pasar de Metal Ya. Gear Solid 2 a todo sobre mi madre de Almodóvar, ¿no? O sea, es como al Claro. final estás enganchado a la historia. Entonces, Sí, sí, sí. sí, 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 traía ese componente, definitivamente. Fíjate que hablando un poco ahora sí que de la combinación de ambos temas que estamos tocando, ¿no? Por uno el de la cuestión narrativa con los videojuegos, ¿no? Porque es bien interesante cómo, bueno, y hay muchos estudios al respecto, ¿no? De cómo finalmente una de las grandes diferencias que proporcionó el videojuego es que te permite entrar en el loop, ¿no? Es decir,
esta idea de cómo puedes ir repitiendo o corrigiendo incluso los errores, ¿no? A diferencia de una película que te quedas con la narrativa establecida y es lo que hay, ¿no? Es decir, o sea, ahí vemos mucho cómo finalmente sí estamos hablando de dos medios completamente distintos, ¿no? O sea, que son por encima de todo el medio, ahora sí que diría McLuhan, el medio es el mensaje, ¿no? Y marca mucho la diferencia en esto, pero justamente, bueno, para mejor creo que divido la pregunta en dos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de narrativas son las que más te interesan en el cine y por qué? ¿No? O sea, pero también en el videojuego, ¿no? Estaría muy interesante ver cuáles son las narrativas que prefieres en el videojuego, ¿no? Sí, justo hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La muerte en el videojuego, que es de Simon Parkin, creo que se llama el escritor. Simon Parkin, ajá. Y pasa algo muy, muy, muy interesante. Hay una serie de entrevistas ahí medio mezcladas de que él va poniendo dependiendo del tema que va hablando. Y hay una entrevista que le hace a Brenda Romero. Brenda Romero pues es diseñadora, es programadora de videojuegos y ella como yo, es defensora de que el videojuego es algo así como el octavo arte mayor o que es un arte mayor. Y le preguntan por qué y Brenda Romero dice, es que el videojuego tiene algo que no tenían las artes antes, o al menos no en su generalidad, que es la mecánica. O sea, dice Brenda Romero que en el videojuego la narrativa es lo de menos, es el argumento, la historia, la trama en el sentido tradicional, pues no importa, lo que importa es la mecánica. Y tiene una frase muy bonita que me gusta mucho que citar, que es, la mecánica es el mensaje. La mecánica es el mensaje, la mecánica es el mensaje, es decir, la forma del programador o del diseñador o de comunicarse con el jugador es a partir de las mecánicas. Entonces, por ejemplo, en Mario Bros, pues la mecánica es el salto, es la mecánica principal, tú vas saltando, que es una mecánica muy, muy sencilla, pero es una forma de comunicar algo. Y ella pone el ejemplo de un juego que creó, que no es un videojuego, pero es un jueguito que ella te da unos vagones de un tren y te da un grupo de personas y tú tienes que llenar esos vagones. Entonces tienes que encontrar la manera óptima de que toda la gente que te está dando, todos los muñequitos que te está dando, los metas en esos vagones. Y entonces al final descubres que el tren se dirige a Auschwitz. Entonces es una forma de comunicar estas personas van a un campo de concentración, pero tú no lo sabías. Entonces tú estás optimizando la capacidad de esos vagones y estás metiendo a toda la gente ahí, pero no sabes cuál es el propósito. Y cuando descubres el propósito, se detona un mecanismo emocional. Dices, ay, güey, o sea, los estoy mandando literalmente a un matadero. Entonces, ese tipo de narrativas, por ejemplo, hay un juego también, un videojuego que se llama That Dragon Cancer, que es un videojuego que creó un programador que busca retratar la agonía y el dolor y que sintió por su hijo, que su hijo se enfermó de cáncer y murió. Entonces tiene ciertas mecánicas que te comunican algo. Por ejemplo, hay una secuencia del juego en donde el niño está llorando y tú no puedes hacer absolutamente nada por él. Entonces, literalmente, la mecánica son secuencias de botones en donde tú solo observas cómo tu hijo está llorando, pero no puedes hacer nada por él porque no lo puedes curar, no hay eso tradicional del mejorarlo, del curarlo, no puedes hacer absolutamente nada y el juego juega con esa mecánica de la inmovilidad y eso te comunica un mensaje, te emociona, te conmueve, y ahí es donde uno dice, órale, al parecer esas palabras de Brenda Romero sí están ahí. Y ahora, hablando un poco, trasladándolo al cine, pues el tipo de narrativa que me gusta, yo como profesor de guión, pues obviamente enseñas el paradigma de Sitfield y la estructura aristotélica y todas estas cuestiones de los 3 actos, pero hoy en día me llaman más esas estructuras que justamente no entran, digamos, en ese molde. Recientemente vi Cuentos Inmorales de Valerian Borowczyk, que es un peliculón. Vi ahí un video en Zoom de Paisaje en la Niebla de Tom Angelopoulos. Es decir, ese tipo de estructuras que son más estructuras cinematográficas que literarias, porque el cine es otra cosa, son las que en estos momentos me están llamando mucho la atención. Yo creo que también aplica, vemos por ejemplo que algunos libros intentan esa estructura no lineal, ¿no? Que es como, incluso yo recuerdo de niño ver libros, ¿no? En los que te decían, pues si tomas esto regresa a página tal, ¿no? O si haces esto puedes irte a esta historia. Y si bien funcionaba de cierta manera en los libros,
yo creo que se quedaba un poco corto el medio para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y en específico, por ejemplo, en los videojuegos, que ya tienes videojuegos como The Witcher, ¿no? O sea, o como BioShock, donde tú tienes como decisiones que pueden realmente afectar el final del videojuego, ¿no? La narrativa, y puedes tener como todo este árbol lleno de ramas, ¿no? En donde tú puedes ir escogiendo qué va pasando con tu personaje, ¿no? En específico. Y en las películas también, ¿no? Eso pasa. Puedes hacer ciertas cosas no lineales, pero en los videojuegos en específico yo creo que estamos viendo estas narrativas que no eran posibles de cierta manera, ¿no? Y es por eso que son tan interesantes. Yo ahí más bien me atrevería a decir que son diferentes, ¿no? Porque la no linealidad tiene sus formas, ¿no? O sea, no es que no las haya habido, ¿no? O sea, finalmente el caso que citas para los libros, ¿no? Estos de como los famosos calabozos y dragones para los que crecimos en los 80, ¿no? Que habrían esas opciones. Finalmente esa es la cuestión, ¿no? Que son narrativas de opción múltiple. En realidad no hay una intención no lineal. En realidad sí, es más al contrario, si te pones a pensarlo son bastante lineales, ¿no? O sea, si haces esto pasa tal cosa, si haces aquello pasa tal cosa, ¿no? Creo que más bien la no linealidad en literatura se define de otra forma, ¿no? Que incluso la Biblia lo hace, ¿no? La Biblia no tiene una estructura lineal, curiosamente, ¿no? O sea, justamente por toda la concepción de la temporalidad. Contemporáneamente hablando está Milorad Pavich, ¿no? O sea, Milorad Pavich hace novelas que son brutales, ¿no? Pero que justamente no hay una linealidad y que hasta como te invita a, bueno, el libro azul empieza única, por ejemplo, ¿no? Que el libro azul y la novela principal las puedes leer en el orden que quieras, es decir, ahí se va desarrollando algo de verdad, no la propia Rayuela, ¿no? De Cortázar es una estructura no lineal. El cine igualmente, ¿no? Y curiosamente tampoco estoy pensando en películas... por ejemplo, ahora que se va a poner horriblemente de moda el multiverso, ¿no? Y bueno, acabo de ver esta de Everything, Everywhere, All at Once. La odié de verdad. O sea, pocas veces había visto algo tan aburrido. Y está teniendo una fama tremenda, ¿no? O sea, y justamente cuando leía parte de las críticas que decían que era no lineal, yo dije, no, pero pues ya es de lo más lineal que he visto en la vida. Pero no, al contrario, ¿no? Por ejemplo, pienso en Belatar, ¿no? O sea, justamente cómo existen también esas narrativas que la temporalidad, no va a tener una secuencia lineal, pero que también por eso mucha gente no las ve, más bien porque no les parecen tan comprensibles, ¿no? Entonces creo que más bien estamos hablando de tres formas distintas de razonar el tiempo, ¿no? Sí, completamente. Y además, yo pensando, por ejemplo, en estas rupturas que hay entre las dos artes, yo diría, a mí me llama mucho la atención el caso creo que se llama Detroit, que es esta película, este juego también de decisiones que escribió el creador 2000 cuartillas y uno dice, bueno, es que 2000 cuartillas escritas para una película, digo, es una serie de no sé cuántas temporadas, pero coincido, yo la verdad es que sí soy, al menos en la parte teórica de lo que se ha escrito sobre cine, pues lo decía Orson Welles, que el cine se hace en el montaje, ahí están los teóricos rusos, Giga Bertov, Eisenstein, Pudovkin, que terminan derivando en Tarkovsky. Yo sí creo que el cine, más que buscar ser como esta estructura aristotélica de los tres actos y una narrativa de cierto tipo, creo que sí nos ofrece esa ventana a la construcción temporal, que es lo que mencionabas en el caso de Belatar. Entonces yo sí estoy muy de ese lado. La verdad, yo sí coincido mucho con ello y desafortunadamente no lo vemos mucho y desafortunadamente hemos llegado a una época en la que lo vamos a ver menos. O sea, la verdad es que yo no sé dónde van a quedar cineastas como en su momento lo fue Tarkovsky. Digo que Tarkovsky tampoco filmó mucho porque no le daban el dinero, ¿no? Porque no lo apoyaban, él constantemente lo dice ahí en su libro, ¿no? Pues es que no me daban la lana. Y porque cáncer, ¿no? Y porque cáncer. Pero sí tenía pausas muy largas de 7 años, 8 años, 5 años entre película y película, pero ahora uno dice, bueno, pues es que cuál va a ser el destino de un cineasta que quiera hacer algo como Belatar, pues que lo vean en Cannes y que le aplaudan 15 minutos y después, pues quién sabe en dónde ponen Vimeo, yo no sé dónde va a salir la película, pero sí también estamos llegando a una época, al menos en salas, en donde se está, ¿cómo decirlo? Se está haciendo muy monotemática la programación de las salas de cine. Estamos viendo lo mismo. Yo también coincido en el caso de lo que mencionas de Everything. Es una película de superhéroes. De hecho, los productores son los hermanos Russo. Es decir, a mí la película me gustó porque al menos no es Doctor Strange, Multiverse of Madness, que de Multiverse of Madness no tiene nada, pero
pero coincido en que se esté hablando mucho de ella es porque tiene dos componentes que hoy en día es lo que la gente al parecer quiere ver, que es multiversos y superhéroes. Y entonces ya de ahí se explica en parte el éxito que está teniendo la película, pero si me pregunto, ¿dónde quedarán? Y es algo que a mí ahorita desde Zoom está como que me da mucho nervio y mucha inquietud, es ¿dónde van a quedar todos estos otros cineastas que quieren intentar hacer otras cosas? Claro. ¿Cuál va a ser su plataforma de salida? No, bueno, tenemos lo mismo, yo creo que lo mismo pasa en la música, ¿eh? Yo te podría decir que en la música tenemos también ciertas modas, ¿no? Y ciertas tendencias que están sucediendo en este momento que a mí me parecen terroríficas y que definitivamente lo mismo, ¿no? Básicamente ahogan a todo aquel artista que no quiera entrar dentro de esta tendencia. Ahora, también tenemos esta idea de la democratización de la música, ¿no? Que ahora es como cualquiera puede tener un micrófono, cualquiera puede grabar una canción y hacer una canción. Y lo mismo pasa con el cine, ¿no? Ya también tenemos estas ideas de cualquiera con un iPhone puede hacer una película y es como, sí, o sea, cualquiera... Al menos mi postura es sí, cualquiera puede hacer una canción y cualquiera puede hacer una película, pero no cualquiera tiene el marketing para poder hacer que esa película se vea por muchas personas, ¿no? Lo mismo pasa con la música. O sea, la música, yo puedo hacer un disco increíble, ¿no? Pero si yo no tengo un equipo de marketing que me ayude a que ese disco penetre el ruido que es... O sea, en Spotify se suben creo que 30,000 canciones al día, una cosa así. Entonces imagínate, si se hacen 30,000 películas al día, ¿cómo rompes ese ruido sin tener un equipo y dinero para realmente romperlo, ¿no? O sea, ya cuando el dinero de producción ya no es tan importante, ya cuando puedes sacar cierta calidad, ahora necesitas muchísimo dinero para romper el ruido, ¿no? Exactamente. Fíjate que, y de hecho lo mencionabas, que a mí lo mencionabas en otro podcast, este dato de pues que escuchamos en un año lo que en otras generaciones escuchaban en toda su vida. Dije, madre, es que es cierto. O sea, la cantidad de cosas que estamos escuchando día a día es vastísima y lo que hay que ver, además, de pronto creo que a veces la gente no lo entiende, pero pasa mucho este fenómeno de que la semana pasada se estrenó Chip y Dale, el mismo día se estrenó Love, Death and Robots y el mismo día se estrenó... entonces, de pronto la gente es como, oye, ¿ya viste Chip y Dale y ya viste Love, Death? Y es como, espérame, es que el día tiene 24 horas y yo tengo que dormir. No, 7 al menos. ¿Ya viste Stranger Things? Ya todos están comentando teorías de Stranger Things y salió hace 2 días, ¿no? Y ya es como, ¿ya te viste las 7 horas? Es como, por Dios. Exacto, y entonces... No te alcance, no te das abasto y justo pasa esto, que primera, se produce más y a la par hay otro fenómeno muy interesante. Sacamos nosotros un video que se llamaba La agonía del cine mexicano, que es una serie que hemos estado haciendo año con año sobre el anuario, que el anuario es muy revelador. Y los comentarios en general es como es que solo es Derbez y Omar Chaparro, pero también hay otros comentarios muy interesantes que hablan sobre es que las películas no están llegando. Y ahí es donde esto que dice Sergio, de cómo rompes el ruido. A ver, el cineasta mexicano, casi por definición, llega sin dinero. O sea, acaba su película y ya no tiene dinero. Y acaba igual. Exacto, y acaba igual. Y es un ciclo, ¿no? Y no termina. Y entonces ocurre algo que es, ya llegan sin dinero y te tienes que enfrentar a un aparato industrial hollywoodense que le mete la misma cantidad de lana al marketing que lo que le cuesta la película. Entonces llega Thor con 200 millones de dólares de marketing gastados. Entonces, bueno, pues yo tengo 100,000 pesos. O sea, ¿cómo le voy a ganar? O sea, yo voy a salir en un paradero de camión y alrededor va a estar todo tapizado de Thor. Entonces, ya, claro. No le vas a ganar nunca. E incluso si un cineasta mexicano, en el mejor de los casos, acabo de leer una entrevista que le hicieron a Derbez en el lejano 2013, 2014 en Forbes y decía Derbez que es el único de los pocos productores que ha recuperado lo que le ha invertido a la película en taquilla mexicana. Y dice, es que yo no voy a producir en México porque el sistema mexicano está diseñado para que pierdas dinero. ¿Por qué? Pues porque la exhibidora se queda con el 60%, cuando en Estados Unidos eso no pasa ni de broma, pero aquí Cinépolis y Cinemex en cine mexicano se quedan con el 60% de lo recaudado en taquilla, que es un crimen. La distribuidora se queda con el 20% y el cineasta, si le va bien, se queda con el 7%. Entonces, tu película, hay casos en el anuario de películas que recaudaron 10,000 pesos, ¿cuánto es el 7% de 10,000 pesos? O sea, y tú te gastaste 200,000, pues ya empeñaste la casa. Para que te eches unas chelas y le des gracias a la productora, ¿no? Exacto. Entonces, pues obviamente
Me llama mucho la atención esto que mencionas, incluso creo que seguramente tú lo sabrás mejor que yo, pero mi novia, ella tiene su proyecto musical y trabaja para YouTube y también está muy metida en estos datos y me dice, güey, es que, o sea, hay que pagarle a Spotify para que Spotify te recomiende, para que te saque, Sí, para es que una mafia. salgas. O sea, realmente es difícil porque tampoco hay muchas regulaciones alrededor de esto. Y bueno, además, ahora con todo el streaming y con todas las cosas tan nuevas que están pasando, la regulación está llegando. Bueno, muchos políticos siempre dicen, ¿no? Las regulaciones siempre llegan 10 años tarde. Y más, pensemos en todas estas personas liberales que están a favor de la libertad y que realmente lo que dicen es no tiene que haber regulaciones porque eso nos va a impedir hacer lo que queramos. Y en realidad no tiene que haber regulaciones porque no queremos perder el monopolio que tenemos, ¿no? De hecho, justo hace poco acabo de ver un podcast que hizo, no me acuerdo cómo se llama este chavo, uno muy famoso de aquí de México, que hizo con Salinas Pliego, ¿no? Y Salinas Pliego mencionando hace Roberto Martínez, ¿no? Y que hace el podcast con Salinas Pliego y no, dice unas cosas que yo digo, o sea, bueno, para empezar eso dijo, ¿no? Que para él la regulación es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, que tenemos que luchar contra la regulación porque eso va a acabar nuestra libertad de expresión. Es como, claro, tú quieres luchar contra la regulación porque eso va a acabar con tus monopolios, mano. O sea, tú quieres luchar contra la regulación porque así ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Curiosamente tú y yo lo decíamos hace rato, ¿no, Sergio? Cuando te mandé el video de Joe Rogan. ¿No? Claro. Es eso, ¿no? O sea, no es que... O sea, porque yo le decía, ¿no? A ver, perdón, pero que acuse de fascismo, que lo que... Le digo, en primer lugar, si se cancela el programa de Joe Rogan, no es censura, ¿no? Es ética, ¿no? Porque está dando información falsa. Abiertamente, ¿no? Ahí hay un acto ético de decir, no puedes seguir con tu programa porque hay mucha información falsa, ¿no? Y que él diga, no, es que vean cómo son autoritarios y fascistas. No, el autoritario y fascista eres tú, porque además estás con un monopolio, ¿no? Que se genera así asado. Creo que lo que yo siempre procuramos hablar aquí mucho es cómo finalmente creo que más que competir contra ellos, habría que generar canales alternativos de comunicación. Ese para mí sería el paso verdaderamente interesante, ¿no? No es como un cineasta puede competir con Thor, porque ni queremos que lo haga, ¿no? O sea, no quiero... Y es más, lo dice alguien que, y lo saben, que nos escuchan, a mí me gusta Marvel, pero porque es un... A mí me encantó como lo dijo Martin Scorsese, ¿no? Es el equivalente a ir a un parque de diversiones. Efectivamente, no son más, pero hay veces que se me antoja ir a un parque de diversiones. Pero ni es el cine que más veo, ni es el cine que más me gusta que se haga, ¿no? Entonces, dices, claro, ¿no? Para el otro cine mi pregunta es no cómo le podemos dar esa maquinaria mercadotecnia a ese cine, sino cómo podemos pensar en canales alternativos que verdaderamente sean eficaces para que ese tipo de discursos se mantengan vivos. Completamente, y era lo que se refería Del Toro cuando dijo en Cannes esta semana que prácticamente el sistema en el cual estábamos viviendo era ya insostenible. Pues sí, si él hizo una película como Nightmare Alley que recaudó poco y nada en taquilla, pues obviamente va a salir a decir, oye, ¿sabes qué? Pues hay cierto tipo de películas como The Northman, a lo mejor que ni siquiera es la película más arriesgada, pero que ya ni siquiera ese tipo de películas caben, pues ¿qué vamos a hacer para que encuentren un espacio? Ahora, en el caso del cine mexicano, hablando de monopolios, por ahí hay una serie de ensayos, ahorita no recuerdo el nombre, pero son algunos ensayos sobre el Tratado de Libre Comercio y cómo afectó el Tratado de Libre Comercio en México en concreto. Y por ahí viene un ensayo que hace Víctor Ugalde, que también es cineasta. Es mejor investigando que como cineasta, la verdad, tiene unas películas bastante horrendas. La última fue La Prima, que La Prima llegó como 40 años tarde, pero bueno, hace muy buenas cosas en la otra parte de la investigación. Y ahí mencionaba cómo la Motion Picture Association of America, que es como este organismo que regula que el cine estadounidense llegue a distintos espacios y que se exhiba bien y en ciertas condiciones, como cuando Fox quiso meter esta cuestión del peso en taquilla, que tengo entendido que lo tienen en otras industrias o en otras cinematografías, creo que la colombiana o la argentina, creo que sí lo tienen, pero que vino la Motion Picture y le dijo a Fox, oye, pues si metes tu cosita del peso en taquilla, que era por cada boleto que vendas, me quedo yo con un peso y con eso incentivo al cine nacional. Pues llegó la Motion Picture y dijo como de, oye, ¿sabes qué? Pues si metes tu iniciativa, olvídate de nuestras películas. Y fue como de, no, espérate, o sea, ¿cómo? Y apenas estaba leyendo hace un par de meses, mientras escuchamos al Fierro Viejo de fondo, sonido característico, no sé si se está escuchando, pero tenemos, es el soundtrack de la CDMX, ¿eh? Pero yo ya lo extrañaba, la verdad, me dio nostalgia escucharlo.
Sí, se oye en todo lo que hacemos, siempre está. Pero bueno, ahí anda el fierro viejo. Hace un par de meses estaba escuchando y que la motion picture ya no le interesa al mercado mexicano. Y uno puede decir, pero ¿cómo que ya no le interesa? Pues es que ya no le interesa porque ya lo tiene dominado. Y entonces cuando uno ve el porcentaje en el anuario, pues sí, el 91% del cine que se consume en México es estadounidense. Ya. Y entonces cuando uno ve películas como Spider-Man, es que es sorprendente, el 99, yo decía cuando se estrenó Infinity War, me acuerdo que lo dije en el video, son unos abusivos porque cómo vas a tener el 96% de las salas de una misma película, que es Infinity War. Bueno, pues se superaron, porque Spider-Man estuvo en el 99.91% y dices, es que no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que estemos llegando a ese tipo de prácticas y aunque está en la ley que es que no se debe de llegar a esas prácticas, a nadie le importa. Porque a diferencia del sistema surcoreano, que los surcoreanos tienen a una figura dentro de sus organismos estatales que se llaman los observadores de la cuota de pantalla. Lo que hacen estas figuras es, a ver, güey, tenías el 99.91% de las salas con la misma película, ahí te va una multa. Y eso va para nuestro cine, va para nuestra producción. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a 20 años de que se empiezan a meter este tipo de regulaciones, pues tienes a la propiedad intelectual más valiosa del mundo, se llama el juego del calamar. Entonces, no sé, o sea, son cosas que no se están tomando esas acciones y siempre te preguntas, pues ya, olvídate de Northman, güey. ¿Dónde va a quedar Juan Pérez, cineasta mexicano? ¿Qué va a hacer? Ahí es donde empiezan las preguntas fuertes. Uno de los videos, bueno, una de las secciones de ese video sobre el cine mexicano que más disfruto es cuando hablan de los superochistas de México, ¿no? Porque es un movimiento de verdad muy importante y de que Sergio y yo desde hace tiempo hemos dejado ese tema pendiente, ¿no? El de los directores de Super 8 en la generación ochentera, ¿no? Que yo por eso les decía a los super ochentistas, ¿no? Porque más bien eran así, Super 8 en los 80, ¿no? Pero justamente, ¿no? O sea, ahí es donde me parece bien interesante y que es algo que hablamos siempre Sergio y yo, ¿no? Como, y si más bien lo que rompemos es esa estructura de competencia, ¿no? Finalmente, por ejemplo, yo lo pensaba ahora y no estoy defendiendo para nada, ¿no? La guerra bueno, más ni siquiera es una guerra, ¿no? La invasión a Ucrania es horrenda por donde le busquemos. Pero hay un comentario que me daba mucha risa, ¿no? Que decían que pues todas las empresas estadounidenses, ¿no? Incluida el cine, dejaron Rusia, ¿no? O sea que ya no está. Y yo no pensaba, oye, pues no podríamos hacer lo mismo acá, ¿no? O sea, yo arriesgaría eso, ¿no? O sea, a ver qué pasa si corremos a todos, ¿no? O sea, McDonald's, pero no nada más a McDonald's, sino también a Hollywood, a Disney, etcétera. Y para mí sería un fenómeno bien interesante porque además la gente querría seguir viendo esas películas, pero que empezáramos a ver todo ese cine nada más en pirata, ¿no? O sea, sería bien interesante lo que le pasaría a la estructura cinematográfica si todo eso ya nada más fuera parte de la película. Digo, estoy volando en una imaginación absurda. No, a ver, también pensemos que ha habido situaciones en donde hemos querido retomar espacios y nos han puesto pegas hasta arriba, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en este proyecto en el que tú estabas, mi buen Paco, en Noctambulante, ¿no? En el que estabas involucrado, que ellos querían exhibir ciertas películas y, bueno, les ponían una cantidad de trabas para reproducir ciertas películas, ¿no? Sí, entonces, imagínate, o sea, no solo tenemos este monopolio de Cinépolis, sino que si queremos crear asociaciones independientes en las que queramos tener películas, tener espacios para estas películas que Cinépolis o Cinemex no quieren dar, nos atoran, ¿no? Nos atoran porque no quieren, ¿no? No quieren porque mantener además hay que hablar de dedicamos un capítulo a ello, pero hay que hablar del sistema de festivaleo, ¿no? Hay cierto director de festival de cine de horror que es perverso en ese sentido, ¿no? Porque puso una versión de la MPAA aquí en México, y bueno, allá en México, y te quieren vender licencias para pasar películas. Claro. ¿No? Cuando muchas veces ni siquiera y nos querían cobrar $6 por butaca. Cuando somos un cineclub. Claro. Entonces ahí está, o sea, ahí está el ejemplo perfecto de cómo es casi imposible como sala independiente, ¿no? Poder reproducir. Y es lo que me pareció tan interesante, por ejemplo, de aquí de España, ¿no? O sea, tú aquí en España tienes salas independientes, o sea, cines completos que simplemente se dedican a reproducir películas o tener ciertas funciones independientes, ¿no? Tipo cineclub. E incluso tú puedes ir y rentar la sala y poner la película que tú quieras, ¿no? O sea, yo recuerdo ir con una amiga a ver esta película El sueño de Iván,
¿no? Y porque era su cumpleaños y era su película favorita, entonces rentó como la sala y vimos la peli y todo. O sea, fue como una experiencia muy bonita. Wow. Y yo dije, oye, ¿y por qué en México no pasa que tengamos este tipo de experiencias? No me refiero como individuales, ¿no? De decir, voy a rentar la sala, sino como en términos comerciales, ¿no? Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a crear una productora de cine independiente. El problema son los derechos, ¿no? Y hemos tenido un episodio dedicado a los derechos de autor. Y de hecho, Paco mencionó en uno de nuestros episodios una experiencia en la que el propio director aprobaba que la película fuera exhibida, pero la asociación dijo que no, entonces no se exhibió. Fíjate que no he visto el episodio Gerardo, pero seguramente al director lo conocen, fue el director de Oveja Negra. Pero y se me acaba de olvidar su nombre, pero ya vi que tienes un capítulo acá de Furro Loco, ¿no? O sea, Oye, pero ¿qué hacías? ¿Hacías algo en Octambulante? sí, yo era uno de los programadores. Qué chingón, qué chingón. Yo era uno de los Yo fui programadores. un octámbulo Octavio sigue. un buen rato. Qué chido. ¿En serio? Qué chido. Mira, Sí, mira, cuando los sí. caminos vuelven a coincidir, entonces. Sí, yo Sí. me acuerdo cuando estaba estudiando, porque ya tiene mucho que no escucho, pero cuando estaba estudiando tenía una amiga en la facultad que le encantaba, entonces allí íbamos a los auditorios y nos quedábamos a dormir ahí, ya sabes, todo el ritual. Claro. Era una chingonería. Ajá. Qué chido, la Wow, neta sí. sí. Muchos años fui coprogramador junto con Beisha, que es el director, ¿no? Estaba Poc Manero, que también anda de repente por acá de invitado en nuestro gran colaborador, el buen Poc. Nuestro queridísimo Poc Manero, ¿no? Andábamos por ahí programando con los noctambulantes. Pues se rifaron porque vi un montón de cosas que no he vuelto a ver en ningún otro lado y las veía yo ahí, pero justo me recordaron el caso de Nigeria. O sea, Nigeria logró hacer más o menos ahí una industria pues vendiendo sus películas en el puesto pirata. Les platico el caso muy concreto de Roberto Andrade, el tío Robert, con su película Ok, está bien. Pues él fue a Tepito con los güeyes a los que siempre les compraba las películas y vio que tenían su película ahí y les dijo, oigan, ¿saben qué? Pues denme chance, no la vendan ahorita porque yo la voy a vender en Vimeo, la voy a vender en Facebook y denme chance, quítenla y cuando la termine yo de vender y recupere una lana, ya vuelvanla a poner. Y afortunadamente le hicieron caso y quitaron la película, se vendió muchas entradas para su evento en Facebook y en Vimeo y recuperó la inversión, que es algo que no ocurre, pero es una especie como de contrapropuesta a lo que se está proponiendo actualmente. Pero sí, como dices, Sergio, llegas hasta ciertos puntos y ahí te ponen estas limitantes. Por ejemplo, el VPF también, el Virtual Print Fee, que era un impuesto que se le cobraba a los cineastas mexicanos para renovar las salas de Cinépolis y Cinemex. O sea, háganme el favor, ¿no? Dices, no puede ser. Esto se nos cobre, se les cobre. Y platicando con un productor, que además él estaba trabajando en Canacine, cuando hablé con él, me dijo, mira, güey, esos son mecanismos de control. Por supuesto. Son mecanismos de control porque tú llegas, sí, tú llegas con Cinépolis y le dices, güey, pues traigo 10 copias y Cinépolis te dice, órale va, te voy a hacer un descuento en el VPF, pero yo te pongo los horarios. Y entonces yo le decía, es que eso explica que al cine mexicano lo pongan el martes a las 10 de la mañana y el miércoles a las 11 de la noche. Claro. Porque te digo, pues te cobro, en lugar de cobrarte los $75 por copia o los $100 por copia, te cobro 20, pero yo te pongo los horarios. Y obviamente son números bajos porque es mucho más caro. Pero es una forma de controlar la exhibición. Sí. Es una forma de las exhibidoras de decir, yo voy a controlar qué funciona y qué no funciona. Y cuando uno va al anuario y ve que en el top 5 de películas mexicanas más vistas hay 3 de Cinépolis Distribución, uno dice, pues es que aquí es donde se pone interesante. No, y pensemos también, hemos tenido o sea, justo lo que tú dijiste, ¿no? De lo de las salas de Spider-Man es una locura, ¿no? O sea, una locura que el 99% de las salas hayan sido de Spider-Man, no solo por el hecho de esto, sino porque eso permea en la cultura. O sea, pensemos, un niño, o sea, yo recuerdo de niño ir al cine y de repente me tocaba una que otra película rara que tú veías y decías, qué chido está esto, ¿no? O, mira, voy a investigar un poco más de este tipo de película porque no había visto esto, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño ahora, ¿no? Que todo lo que ve está relacionado a Marvel, o sea, es imposible, o sea, ni siquiera estamos pensando que tenga la curiosidad de ver otro tipo de cine, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vea
cuando vea cine francés, ¿no? O cuando vea cine alemán, va a decir, no, esto está aburridísimo. Que es lo que pasa muchísimo, ¿no? Cuando ahora le enseña cine a muchas de las generaciones nuevas, ¿no? Que si no hay explosiones y la historia no se mueve a 10,000 por hora, el cine está aburridísimo, ¿no? O si el cine no es hiperrealista. Hasta adultos, ¿eh? Claro. O sea, o si el cine no es hiperrealista, ¿no? Si no tiene un rollo de fantasía, no funciona, ¿no? Entonces, yo digo, qué irónico, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, cuando se hizo El Señor de los Anillos, ¿no? Que la película casi no se hace porque tenían mucho miedo de invertirle tanto a algo que era de fantasía, ¿no? Y ahora no vemos otra cosa, ¿no? Entonces, hemos dado como ese giro de 180 grados y sería interesante ver si algún día llega como El Señor de los Anillos realista, ¿no? A ver si nos vuelve a balancear a mover la balanza hacia el otro lado. Y también me intriga esto que mencionabas de la exhibición en España. Yo obviamente desconozco cómo funcionan allá las salas independientes, pero acá en México el Eti, que coordina la parte web de Zoom, hizo un reportaje entrevistando a distintos exhibidores y había muchos problemas, o sea, exhibidores que no fueran obviamente Cinépolis y Cinemex, que son las dos grandes cadenas que hay acá, y entrevistó a una persona del norte, creo que alguien del Bajío y alguien del sur, y tenían el mismo problema, que es, pues la gente no viene. Hay una broncota para conseguir los derechos, que ese es un problemón. O sea, yo te digo a ti, cineasta independiente, oye, es que quiero exhibir tu película. No, es que mi distribuidora, fíjate que no, es que hay que hacer el papeleo y la burocracia y tal. Y es como de, pero, o sea, dame un DVD, güey. O sea, no le decimos, o a ver qué hacemos, pero también de pronto uno topa con ese tipo de paredes en donde a veces los cineastas pues parecen que no quieren que se exhiban sus obras o no sé, hay muchas cosas. Y la última, que fue la que más me llamó la atención, es que nos decían los exhibidores independientes, los apoyos de IMCINE son muy bajos, eso por un lado, y por el otro, las condiciones que te ponen hacen prácticamente imposible el que quieras que te den el apoyo. Y había un caso muy particular de una chica que ganó el apoyo del IMCINE y nos decía, es que te dicen que no puedes comprar un terreno o que no puedes, tienes que rentar, porque nada puede ser tuyo porque es dinero del Estado. Entonces, como yo tengo que rentar, pues se me acabó lo de la renta en 2 meses. Entonces mi cineclub ya no vive, pues. Y además, el proyector también tiene que ser rentado y además te lo dan en 2 exhibiciones, o sea, te dan la mitad al principio de año y la otra mitad no sé cuántos meses después, y entonces yo me quedo sin dinero el primer mes, y entonces tuve que declinar el apoyo. Y dices, bueno, es que si tienes a tus exhibidores así de desamparados y además siempre gana el Cine Tonalá el apoyo, pues está claro. Mecanismos de control al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, eso sí son, insisto, ¿no? Las mascarillas. Sí, y ahí ya no hay para dónde hacerte, porque dices, bueno, exacto, es que la alternativa son las exhibidoras independientes. Pues sí, pero si no hay apoyo o si los apoyos están diseñados de tal forma que haces que pierdan dinero o que pierdan su cadena de exhibición, pues está cañón, ¿no? Entonces, sí son muchas problemáticas que se tienen que resolver y que honestamente yo, pues no sé cuáles podrían ser los mecanismos que pudieran solventarlo. Ya sabes, ¿no? Para mí es la revolución, hay que acabar con el capitalismo porque no hay otra, ¿no? Pero mi disco rayado, ¿no? Pero de verdad, o sea, no veo otra, porque mientras se siga produciendo bajo las mismas formas, no hay vuelta de hoja. Pero aquí, por ejemplo, algo que creo que muy interesante y muy rescatable, ¿no? Y para centrar todo eso en el proyecto que tiene Gerardo, ¿no? Bueno, en el proyecto del que participa Gerardo y que resulta muy interesante, y también para contestar a tu pregunta, ¿no? Aquí creo que una ventaja que tienen las salas no comerciales, bueno, tienen varias ventajas. La primera, aquí no se ve tanto cine de Hollywood como uno cree, ¿no? O sea, oye, mucho cine nacional. Exacto, hay muchísimo cine nacional, sí, muchas salas independientes y la gente va, ¿no? Sí. O sea, tampoco se compara la afluencia, pero sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, Madrid, ciudades así lo tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, en Granada a mí me sorprendió, ¿no? Está la Filmoteca, es lo único, no hay más salas independientes y todo lo pasa doblado al español, lo cual ya me parece horrible, ¿no? Y tiene nada más como 3 o 4 funciones a la semana. Pero hay ciudades en donde sí se puede acceder a este tipo de cosas. La segunda ventaja es la ley de cooperativas, porque uno se puede dar de alta más bien como cooperativa, entonces incluso cambia el tipo de permiso, no pagas tanto, no el tipo de... Pero justo, ¿no? La otra también están esas ventajas que si no tienes subvenciones y que como tú decías, ¿no? Las subvenciones aquí también ponen todas esas trabas. O sea, ojo, las subvenciones están hechas no para apoyar al arte, están hechas para sujetar al arte a las reglas del mercado, ¿no? Entonces ponen demasiados límites.
No, y aquí incluso las subvenciones a los creadores, por ejemplo, te dicen que, o sea, que te dan la subvención, pero cualquier trabajo que salga de esta subvención, el Estado es básicamente, son dueños de los derechos para hacer con él lo que quieran, ¿no? Entonces ellos pueden reproducirlo, pueden ganar dinero con eso, ¿no? Entonces imagínate. Y te vienen por los huevos, además, porque saben que las necesitamos, o sea, que no hay alternativa tampoco, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Pues estamos experimentando y buscamos otras formas, pero yo no puedo juzgar a nadie, yo no voy a ser como aquellos que, pero entonces es hipócrita que pidan becas y que no, a ver, perdón, pero es la única alternativa que nos están dejando. Eso no quiere decir que no estemos imaginando otras formas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tienes la beca o vendes tu alma, ¿no? Básicamente ese es el contrato que se nos ofrece. Pero sí, o sea, en España la situación es, o sea, si comparáramos la situación México-España, la situación es muy diferente en el sentido de que, a ver, hay un monopolio sobre el cine nacional, eso está clarísimo, ¿eh? O sea, aquí el cine nacional lo controlan 2 o 3 personas, eso también no hay que quitarlo. Pero eso sí, el peso del cine nacional aquí es muy, muy grande. O sea, el cine español se ve muchísimo, se consume bastante. De hecho, incluso yo donde vivo, ¿no? En las Islas Canarias, aquí no hay subtituladas. O sea, aquí todo es en español o doblado al español. O sea, aquí para que tú encuentres una película subtitulada, o sea, tiene que ser, haz de cuenta, hay una función de esto, de Doctor Strange, y una sola. O sea, todo lo demás es doblado al español. Y lo mismo, o sea, las salas, de las 8 salas, 6 son para películas españolas, ¿no? Y 2 son para películas foráneas. Entonces, sí que hay un control mucho más interesante del cine nacional contra el internacional. A ver, al final pasa lo mismo, ¿no? Que aquí también tenemos al Derbez o al Omar Chaparro de España y pues todas las películas son iguales, ¿no? Pero digo, al menos digo, bueno, o sea, yo veo que se emplea muchísima gente española para la producción de dichas películas. O sea, yo me dedico a la postproducción de sonido. Yo tengo muchos compañeros que se dedican al cine en España, ¿no? Porque hay trabajo, o sea, porque hay movimiento. Quieras que no hay movimiento. Y en México es complicado si no te dedicas a la televisión, ¿no? O si no estás... Exacto, acá, perdón, nada más, acá está ocurriendo con el streaming. O sea, acá ya están empezando a decir, es que ya tenemos industria por fin, es que ya hay trabajo, es que mira cuánta gente. Sí, pero todo ocurre en Ciudad de México y gracias a Netflix, Amazon, HBO... pero me llama mucho la atención lo que estás mencionando. Me interesa como conocer más esa parte porque pues, tú lo sabes, ¿no? Lo saben. O sea, acá en México es es Doctor Strange subtitulada, Doctor Strange doblada, Doctor Strange en 4DX, Doctor Strange, bueno, ya no hay casi en 3D, pero es Doctor Strange en todas sus presentaciones. Y dices, no, es que no puede ser. O sea, no puede ser. Entonces, es muy interesante esto que mencionas de la diversificación, que acá prácticamente no ocurre. Y como en pandemia se retrasaron todos estos blockbusters, pues ahora ya hay prácticamente uno al mes. Sí, claro. Entonces está cañón. Pero que efectivamente, ¿no? Y el punto que quería tocar hace un momento era que finalmente por eso también este tipo de proyectos son tan importantes, ¿no? Como el de este Cine para Todos, ¿no? Porque finalmente y que además me gusta, el título es muy simple, pero que es muy efectivo, ¿no? En ese sentido, porque es un cine para todos. Y me gusta que, por ejemplo, o sea, nada más así dándome una vuelta por la página principal de los videos, ¿no? Hay uno sobre Top Gun, uno sobre la civil y el cine sobre desapariciones forzadas, uno sobre Doctor Strange, uno sobre Common, ¿no? Uno sobre Netflix se cae, otro sobre Norman, otro sobre el furro loco que mencionaba hace rato. Es decir, vean la diversidad de temas, ¿no? Creo que lo interesante es eso, ¿no? O sea, yo jamás podría recomendarle a alguien, dejen de ver Marvel o Batman o lo que sea, ¿no? Véanlo, pero vean que hay otras cosas. Y que además muy importante, más allá de estar, no sé, porque justo es algo que quería decir desde el principio, ¿no? Yo también odio los top 10 o estos... Y sobre todo, por encima de todo, odio mucho los videos de teorías y los evito a toda costa, ¿no? Justo, ¿no? Hay posibilidades de analizar películas y de ver como alguien que puede ver igual al Doctor Strange, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, estaba viendo que en gustos debemos diferir bastante. Yo odié también la última de Batman, me pareció aburridísima. Yo casi me duermo, dije, 2 horas. No, yo me dormí. O sea, yo abiertamente me dormí. Qué ¿no? basura, Dios mío. Y de verdad, Robert Pattinson no me parece buen actor, por más que me digan que sí lo es. Sí, en este programa odiamos a 2. A Tom Cruise y a Robert Pattinson. Y a Robert Pattinson. No. Y es hasta religión odiarlos aquí, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, los comentarios que hacen en el capítulo sobre Batman, digo, los veo.
¿no? O sea, veo por qué les gustó, o sea, veo cuál es el argumento que me estás dando, ¿no? Entonces, ese diálogo se vuelve bien importante. Ahí es donde surge, fíjense, en una sociedad tan perdida como por la que adora tanto a la opinión pública y que es un peligro la opinión pública. Y el caso Amber Heard, Johnny Depp nos lo está ilustrando a la perfección. El que surjan más que meramente teorías y todo esto, sino análisis de películas, da alternativa. Creo que eso es lo importante, ¿no? No nada más ver cine, sino también dialogar con lo que estamos viendo. Y un canal como este lo permite. Sí, sí, sí es lo más importante también, que tanto en Cine para Todos como en Zoom tenemos esa inquietud de lo que alguna vez escuchamos decir a un crítico, que es formación de audiencias críticas y establecer ese diálogo y establecer esa apertura y dejar como también las puertas abiertas para que la gente que está viendo los videos o que está escuchando los podcasts le entre también a la conversación. Y hace rato que decía Sergio sobre pues ver otro tipo de cine y mencionabas el ejemplo del cine francés, el cine alemán. Y uno dice, bueno, ahí con este video que hicimos o este podcast que hicimos sobre la civil y las desapariciones forzadas, uno dice, ya ni siquiera voltea a ver cine francés o cine alemán, voltea a ver cine latinoamericano. Exacto. O sea, voltea a ver cine, sí, o sea, yo veía, por ejemplo, un documental de Patricio Guzmán que es Nostalgia de la Luz, y un día antes vi Te nombré en el silencio, y uno dice, es que son los mismos problemas, o sea, hay tantas temáticas, tantas historias que nos hermanan con los colombianos, con los argentinos, con los chilenos, con los guatemaltecos, como La Llorona, que la versión de La Llorona de Guatemala evidentemente es infinitamente superior a la versión de La Llorona de James Wan, obviamente, porque una destruye la mitología y la historia, y la otra la reconstruye a partir de una problemática actual. Pero es eso, ni siquiera estamos volteando a ver cine latinoamericano, ya ni Así siquiera de otro continente, sino del propio, y de narrativas que nos unen con otros cineastas de allá. Y no nos interesa porque pues nos interesa ver, en este caso, a Tom Cruise otra vez derrotar a los soviéticos, como lo plantean en la película. O sea, lo queremos ver, derrotar al comunismo otra vez, ¿no? O sea, es lo que queremos ver. Y sí, es muy interesante, pero haciendo este círculo, sí, nosotros dijimos, ya, los tops no son lo que queremos hacer, ni las teorías, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí, claro. Sí, no, y además, claro, ¿sabes qué? ¿Ves estos canales, por ejemplo, de teorías de Harry Potter, o teorías del Señor de los Anillos, teorías de Star Wars, y son millonarios? O sea, la gente que hace estas cosas se mete una cantidad de lana, o sea, con hacer estas teorías, que tú dices, no manches, o sea, es impresionante la necesidad de la gente por contenido adicional de estas cosas, ¿no? Es realmente impresionante crear como estas teorías y estos universos a partir de estas series. Y no dudo que haya una teoría también de Stranger Things y de todas estas series. No, que de están... lo que quieras. Sí, sí, es una locura. Sergio. Es una locura. Y yo te quería hacer una... Dime. Perdón, nada más rápidamente, ¿no? De hecho, así se mantiene una franquicia, ¿no? O sea, el verdadero sentido de franquicia no es nada más que se coma lo que te producen, sino que además se derive. Eso, nada más. Sí, o sea, realmente es complicado salir como de este círculo vicioso. Y lo mismo pasa en YouTube, yo creo. Tú sabrás más de esto que nosotros, pero bueno, el algoritmo es imperdonable, ¿no? O sea, muchas veces cuando tratas de ir en contra del algoritmo es como lo mismo, como ir en contra de Cinépolis, ¿no? O ir en contra de Hollywood. Entonces también se nos está presentando una nueva narrativa en la que el algoritmo ya está dictaminando qué es lo que se tiene que ver, ¿no? Incluso en YouTube. Entonces ahora, a mí mi pregunta, y creo que esto sería bueno para cerrar, es ¿qué piensas tú acerca de los nuevos medios, ¿no? Como el Zoom F7, que se enfoca mucho en YouTube, y cómo podemos evitar que estas cosas pasen, y que ya están pasando, cómo podemos realmente romper este círculo, ¿no? Y no volver a lo mismo. Yo, fíjate que no nada más lo veo en YouTube, lo ves en Netflix de pronto, que dice uno, es que descubrí tal serie en Netflix. No, es que no la descubriste, es que Netflix el algoritmo de Netflix te hizo que la descubrieras porque el algoritmo quería que la vieras. Y así funciona ya también, pues Amazon y HBO, que son recomendaciones de algoritmos, y tú crees que estás descubriendo un hilo negro que en realidad, pues con base en lo que consumes, pues te lo pusieron ahí. Pero pues pasa con YouTube, a veces uno tiene que hacerse estas preguntas de, a ver, ¿qué voy a hacer para que la gente
caigan en el canal y para que la gente llegue. Y entonces nosotros en algún momento siempre tenemos esta idea de la formación de audiencias críticas, pero también no podemos estarnos peleando con un algoritmo que obviamente no le interesa beneficiarnos. Entonces tienes que caer en, ok, voy a hablar de Thanos y de Infinity War, pero desde Joseph Campbell, por ejemplo. Y entonces un poco hay un concepto de guión que pues, se lo debemos a Hitchcock, que es el MacGuffin, que el MacGuffin básicamente es un pretexto. Y entonces yo siempre pienso, ok, voy a hablar de los directores que han hecho cine en Marvel. Le pusimos ese del India a Hollywood. Y es un MacGuffin. Y de pronto los comentarios ponen, ay, güey, pero ni hablaste de Marvel. Pues no, porque es un pretexto para hablar de otras cosas. Entonces también un poco es jugar con las reglas de lo que nos está proponiendo esa plataforma y decir, a ver, por ejemplo, hice un video que es un video muy teórico que habla sobre esta cuestión del capitalismo de la información y de Byung-Chul Han y toda su teoría y cómo esto aplica al cine y le pusimos el postcine, ¿no? Y en la portada, la imagen de portada está Spider-Man. Bueno, yo digo, es que es un tabique, y ese video es un tabique, la verdad, y no es ni entretenido, pero es muy teórico. No lo va a ver nadie, pero lleva 40,000 views ya casi. Entonces, y yo sé que lleva 40,000 views porque la gente le pica porque ve a Spider-Man. Muy bien. ¿No? Muy Entonces, bien. Eso a veces es un poco lo que hay que hacer. O sea, decir, vamos a hablar sobre Top Gun, pues sí, pero ¿de Top Gun qué? Pues del discurso bélico y del discurso de un sistema contra otro. O sea, voy a agarrar eso como punto de entrada y ya de ahí yo voy a hablar de otras cosas. Entonces, a veces hay que jugar con esas reglas para que funcionen otras cosas. Y entonces nosotros de pronto tenemos algunos videos que yo digo, puta, es que, ¿por qué funcionó? Ah, qué bueno que funcionó, pero funciona porque hablaste antes de Joker. O sea, para que yo hablara del milagro coreano, pues tuve que hablar antes de Joker. Entonces tienes que jugar un poco con esas reglas. Y al final, mira, yo lo digo, y yo no sabía que Francisco había estado en Noctambulante, pero yo creo que formaron a muchas audiencias. O sea, uno iba a las funciones de Noctambulante y ahí estaba un montón de gente que te encontrabas con películas que no ves en otros lados. Y son pequeñas semillas que vas plantando que no sabes en dónde van a terminar. Entonces yo digo, un video como Paisaje en la Niebla, que lo hayan visto 10,000 personas, pues no son las 3 millones que vieron la teoría de Superior Iron Man de Pelicómic, pero son 10,000 que algo van a hacer con esa película, que algo van a reflexionar, que algo van a pensar, y son cosas que en 5 o 10 años, pues a lo mejor ya empezamos a ver los frutos. Pero a veces hay que jugar con el algoritmo y decir, bueno, pues voy a ceder tantito para yo poder hablar de otras cosas después. Así es. Y sí, justo, ¿no? O sea, porque a veces incluso en Noctambulante nos pasaba, ¿no? Que dábamos por hecho ciertas películas, ¿no? Ya todo el mundo vio Evil Dead o ya todo el mundo vio El Resplandor y resulta que no, que muchos no las habían visto. Entonces era también el que la descubrieran ahí no en televisión ayuda, ¿no? Porque era descubrir en comunidad, porque, o sea, tener la experiencia de lo que era con mucha gente ver una película como esa, ¿no? Y por qué era aterradora y por qué era, etcétera, ¿no? O sea, sí cambia ese tipo de estrategias que parecen mínimas, pero que son bastante aportadoras. Sí, no, totalmente, ¿no? Y muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. Nos ha encantado tenerte en este podcast. O sea, hay 1000 cosas que quisiéramos. Ojalá puedas volver pronto. Te vamos a... Espero que tengas el tiempo para volver en otros episodios. Y lo que dijiste es muy importante. La formación de audiencias críticas para nosotros es también muy, muy importante. Y yo creo que aquí tenemos muchos puntos en común en el sentido de que para nosotros los números y muchas de estas cosas no son tan importantes como el que la audiencia realmente tenga un criterio más completo, ¿no? Y que pueda realmente, y lo decimos en casi todos nuestros capítulos al final, ¿no? Vean cine, pero vean cine diferente, cultívense, métanse tengan la curiosidad de explorar fuera de la caja en la que nos quieren meter, ¿no? Y es por eso que yo creo que tu canal nos llamó tanto la atención y te queríamos tener aquí, porque, como dices, si bien hablas de ciertos temas que son parte de la cultura popular, los tratas y los abordas desde fuera de la caja, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante y espero que esto sea lo que nuestra audiencia se lleve hoy, ¿no? O sea, que salirse de la caja siempre te va a dar una nueva perspectiva acerca de lo que está dentro.
Completamente. Y no, yo siempre reiterar el agradecimiento. Muchas gracias. Los estuve escuchando y sí, ya tienen un fan más por acá. Y siempre Gracias, cuando podamos coordinarnos, con todo gusto, yo andaré por aquí y también a ver cuándo se pasan allá por Cine para Todos o en Zoom a ver qué podemos armar. Y pues nada, muchísimas gracias. Si tienes alguna de tus redes sociales que nos quieras compartir para la gente que nos sigue, a ver, que sigan tu canal, que sigan Zoom. Del canal de Zoom F7, que es el principal, así nos encuentran en todos lados, en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados Zoom F7, el podcast es Cine para Todos, y yo acabo de abrir mi canal personal, donde también voy a estar hablando de otras cosas que lo encuentran como Lyndon, así como Barry Lyndon, 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 ahí me encuentran también. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Esto fue Fonokinesis y nos estaremos viendo próximamente. Gracias a Luis Camacho Vite, como siempre, por estar aquí apoyándonos en los controles y en la producción. Y de hecho, en más de una ocasión como fue esta con el contacto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis. Y pues estamos hasta la próxima. One day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it'll really become an art form.